El precio de la traición. Su ex no podía tener hijos. Y yo pagué el precio. Estaba a punto de dar a luz cuando Liana, la ex de mi esposo, llegó a nuestra casa con la excusa de que solo se quedaría unos días. Cada vez que me veía, se llevaba la mano al pecho, como si el solo hecho de verme embarazada la hiciera sufrir. Bruno, mi esposo, estaba convencido de que yo estaba provocándola a propósito, solo por tener la barriga enorme. Liana no se siente bien, no puede tener hijos. Y tú sigues paseándote así, como si nada. Se nota que necesitas una lección para que aprendas. Dicho esto, mandó que me encerraran en el viejo ático que llevaba años sin usarse y ordenó que nadie me subiera comida. Lloré y le rogué que me dejara salir. Le expliqué que la última ecografía mostraba que los gemelos eran enormes, que el doctor había dicho que debía ir al hospital de inmediato. Pero para él, eso fue como si le contara un chiste sin gracia. Todavía faltan 3 días. No me vengas con cuentos, me respondió sin una sola gota de compasión. Ve al ático y ponte a pensar en lo que hiciste. Pagarás por estar molestando a Lía. Las contracciones eran tan brutales que, arañando la madera podrida, acabé arrancándome las uñas. Gritaba tan fuerte que me dolía la garganta, pero nadie acudió en mi auxilio. La sangre me cubría el cuerpo y empapaba todo el suelo. Uno de los bebés ya había salido, pero el otro se quedó atrapado en mi vientre, atorado en un baño de sangre. 3 días después, Bruno estaba sentado, tomando sopa y como si nada, dijo que Michelle me sirva más sopa y le pida perdón a Lian si lo hace. ¿La llevaremos al hospital para que tenga a los niños? A nadie dijo nada, porque la sangre que bajaba desde el ático ya había llegado hasta el 2.º escalón. Comienzo. ¿Por qué la pra desgraciada de Michelle ha dejado de gritar? Señor, ¿no cree que algo le puede haber pasado? Anoche gritaba tan fuerte que daba miedo, como si la estuvieran matando. Bruno Coudet le dio un trago a su tazón de sopa y bufó por la nariz, sin mostrar la más mínima preocupación. Tranquilízate, yo la conozco muy bien. Está haciendo uno de sus escándalos como siempre, pero esta vez sí va a aprender. Que no se le vuelva a ocurrir meterse con Lía. El encargado miró hacia el ático con duda y se animó a decir, pero la señora está esperando gemelos. El doctor dijo que ya era hora de llevarla al hospital. Algo dudoso. Bruno se quedó con la cuchara a mitad del recorrido y preguntó, ¿en serio? Revolvió la sopa sin ganas, con una incertidumbre en la mirada. Bueno, que Michelle baje y me sirva más sopa. Y además, que venga a pedirle perdón a Lía. Hoy es el día en que se supone que dará a luz. Si de verdad se arrepiente, la llevaré al hospital. Bruno calentó una taza de leche y fue directo al cuarto de invitados. En la cama, Liana Bastoni dormía tranquila. La cobija resbalaba por su hombro, dejando al descubierto un poco de su suave piel. Bruno tragó saliva. Se quedó un rato mirándola. Luego, con esfuerzo, giró la cara y se inclinó para besarle la boca. Liana abrió los ojos poco a poco, bostezando y haciendo pucheros. «Bruno, ¿otra vez vienes a molestarme?» Bruno separó las piernas para que Liana se sentara en su regazo, mientras le pasaba el dedo por la cintura. Con suavidad, si duermes así, ¿quién no querría molestarte? Liana hundió la cara en el pecho de Bruno, contenta. Pero Michelle ha pasado tanto por tu hijo. Somos mujeres, Bruno. No puedo dejar que me uses así mientras ella está vuelta a nada. De pronto, como si algo le cayera encima, se tensó. Anoche, Michelle gritaba horrible. ¿Será que ya está pariendo? ¡Ay! Me dolió oírla. Pero qué envidia, ¿no te parece? Tener un bebé tuyo. Aunque duela muchísimo, ¿sería lo más hermoso que me podría pasar? ¿Hermoso? Yo ya no soy más que un fantasma dando vueltas entre ellos. Arriba, en el ático, todo estaba cubierto de sangre. Las paredes tenían marcas profundas de mis uñas, mezcladas con pedazos de piel por la desesperación de salvar a mis hijos. Ni hablar de lo que tuve que hacer para dar a luz. Tuve que sacar a mis hijos con mis propias manos y quedé completamente destrozada. Cuando logré sacar al primer bebé, ya no pude seguir respirando. Un agujero se abrió dentro de mí por donde salió el niño, y de inmediato comenzó a sangrar sin parar. El segundo bebé quedó atrapado en ese túnel de carne y sangre. La sangre espesa me empapó el cabello, y mientras sostenía al bebé ensangrentado, sin llegar siquiera a cerrar los ojos, dejé de respirar. No sé cómo reaccionaría Bruno si viera esa escena, pero en ese momento, él estaba ocupado abrazando a Liana. «Es mi maldita culpa», le decía, con lágrimas de cocodrilo. «No debí dejar que Michelle te preocupara. Te juro que esta va a ser la última vez que esa mujer tenga un hijo mío. Nunca más verás a una embarazada en esta casa. Ni te imaginas», decía Liana, lloriqueando. «Michelle me quiso dar lástima. Me dijo que el bebé estaba muy grande, que seguro el parto iba a ser difícil.
También me contó que el doctor le dijo que tenía que ir al hospital de inmediato. Esa mujer ha aguantado sin comer ni beber 3 días en el monte. Y ahora me viene con que le da miedo parir. Gruñó Bruno. Sentí un apretón en el pecho. Estar embarazada es algo que nadie puede entender si no lo ha vivido. Y menos cuando se llevan gemelos. Desde que supe que los esperaba, cada día era más pesado, más cansado. Varias veces me desmayé y tuve que ir al hospital para no perderlos. Cuando me encerraron en el ático, rogué que me dejaran salir. ¿Por qué? Si en serio me dejaban ahí 3 días, no íbamos a salir vivos ni los bebés ni yo. Pero Bruno ni se inmutó. Delante de mí le gritó al encargado: ¡Muévete! Tira la llave y que nadie le abra a Michelle. En 3 días, quiero verla de rodillas pidiéndole perdón a Lia. Para poder, seguí respirando, bajé los cuadros de las paredes. Con las manos ensangrentadas y las uñas destrozadas, traté de forzar la ventana del ático. Aunque el dolor era insoportable, me arrastré hasta la orilla. Me agarré de las tejas y me fui moviendo poco a poco con la esperanza de llegar a otra habitación y escaparme. ¿Y qué fue lo que vi? Allá abajo, en el jardín, Bruno y Liana estaban pegaditos, besándose como si no hubiera un mañana. Se besaban con unas ganas que no me dejaban duda de lo que estaba pasando. Liana lo empujó de golpe, levantó la cara hacia el ático y gritó asustada. Bruno levantó la vista y, cuando me vio, se llenó de rabia. Estaba convencido de que fue a propósito para que Liana me viera. Mandó a traer una grúa y él mismo la manejó. Usó la pala empujadora para darme un golpe en el estómago y me empujó de regreso al ático a la fuerza. El dolor fue tan fuerte que casi me desmayé. La sangre bajaba por mis piernas a chorros. Y entonces, con los ojos abiertos de par en par, con el bebé en mis brazos, dejé de respirar. A Bruno le acercó un vaso de agua a Liana. Ya mandé a traer a Michelle para que te pida disculpas. Si coopera, la llevaré al hospital. Si no, que tenga a los niños en ese cuarto, como un perro. Liana bebió a sorbitos, pero igual se atragantó y tosió. Se le llenaron los ojos de lágrimas y parecía muy débil. Bruno, no seas tan malo con Michelle, dijo en voz baja. Tener un niño es algo peligroso. Bruno suspiró y la miró como si fuera de cristal. Eres tan buena que hasta Michelle se aprovecha de eso. Ella aguanta lo que sea. Puede estar días sin comer ni tomar agua y no le pasa nada. Tú, en cambio, te ahogas con un traguito de agua. Le acarició la nariz con ternura. Y ahora me sales con que parir es peligroso, como si tú hubieras tenido un hijo. Liana pareció un poco preocupada. Bajó la cabeza y dijo, con tono de niña mimada: solo tú, Bruno, eres el único que ha descubierto lo frágil que en realidad soy. Liana levantó la cara de nuevo, con los ojos llorosos y los labios húmedos de tanto morderlos. Lo abrazó por el cuello y pegó su pecho al de él, restregándose sin ninguna vergüenza. Bruno ya no pudo aguantarse, la besó, y Liana murmuró muy bajito. Sus bocas se encontraron con ganas, como si el mundo se fuera a acabar. Y luego se soltaron de golpe. En el último momento, Liana lo empujó con fuerza, mientras él jadeaba encima de ella. No estás casado. Y además Michelle sigue esperando a tus hijos. No voy a ser la otra. Los ojos de Bruno ardían como fuego, y con voz ronca respondió: está bien. Tengo que hacer las cosas bien. Por ti. Espérame un poco más. Un hombre sin pecado. Solo ese es digno de tocar a una mujer sin pecado como tú, Lia. Después de decir esto, le dio un beso en la frente, como si cuidara algo sagrado. Liana sonrió, satisfecha. Bruno no la vio, pero yo sí. Liana, sin pecado. Pura, qué risa. ¡Qué puta risa! Y todas las veces que había venido a buscarme, toda llena de rabia, gritándome que aunque estuviera embarazada, yo no era más que su reemplazo, que incluso los hijos que yo tuviera iban a decirle: mamá, a ella. ¿Y eso no era un pecado? Se había metido en mi casa con el cuento de que estaba enferma y sin nadie que la cuidara. Y ahí estaba, coqueteándole a Bruno en la mesa sin un gramo de vergüenza. Hasta la señora que cocinaba ya no aguantaba más y le dijo un par de verdades. Liana, por supuesto, fue a llorarle a Bruno, diciéndole que la comida le había caído mal y eso le hizo doler el estómago y que lo mejor era despedir a la cocinera. En ese tiempo, yo, con las náuseas del embarazo, apenas podía comer. Lo único que me caía bien era lo que ella cocinaba. Le ofrecí, por educación, contratarle un chef solo para ella, pero Liana me dio una cachetada. No importa si la comida está buena o mala, lo importante es que sepas quién manda. Michelle, quiero que te quede claro, la esposa de Bruno soy yo, Liana. Y para rematar, se le colgó del cuello como si fuera una niña caprichosa, llorando a moco tendido. Decía que no tenía suerte, que no podía darle hijos.
mientras yo, con mi panza enorme, solo la veía dando lástima, tragándome el coraje. He intentado evitar a Michelle, pero me la topo todos los días. Mejor me voy a otro lado. Vivir así me pone muy triste. Bruno explotó, se acercó a mí, lleno de rabia, y me dio una cachetada que me tumbó al suelo. Sabías bien que a Lía le hace daño ver a una embarazada, y aún así te paseas con esa panza. ¿Qué te pasa por la cabeza? No mereces ser madre. Hoy mismo te encerraré en el ático. Ojo por ojo, diente por diente. Varios guardias me agarraron de los brazos y las piernas y me tiraron a ese ático lleno de polvo. El doctor me dijo que hoy tengo que ir al hospital para tener a los niños. No la voy a molestar allá, dije, aferrándome al marco de la puerta, llorando con desesperación. Pero Bruno solo se rió. Si vas a inventar cosas, hazlo bien. Tu fecha de parto es en 3 días. No quiso oír nada más. Cerró la puerta de un golpe. Mis dedos se quedaron atorados. Sentí un dolor tan profundo que me solté de inmediato, sin poder siquiera gritar. Bruno se quedó mirando, satisfecho, y con toda calma del mundo, cerró la puerta del ático con llave. Mientras abajo seguían como si nada, el encargado corrió al cuarto, sudando y temblando, y, con la voz quebrada, anunció: «Señor, la señora está muerta». «¿Muerta?», preguntó Bruno levantando la cabeza de golpe, molesto por la interrupción. El encargado se limpió la frente, pálido del miedo, y como pudo, respondió: «Arriba, hay sangre por todos lados». «La señora, ella no se atrevió a seguir sangre», inquirió Bruno, arreglándose la camisa con calma. «Un poquito de sangre. ¿Será que ya está pariendo? Llévenla al hospital». El encargado tragó saliva y con esfuerzo siguió hablando. «La señora Ann ya no está respirando». La voz de Bruno se atoró en su garganta un segundo, pero en cuanto prestó atención, su tono fue tan furioso como siempre. «Está actuando. Quiero ver hasta cuándo le dura esa farsa. Sobrevivió a cosas mucho peores en el campo. Puede aguantar la respiración más de 10 minutos», gritó, con rabia. «Solo los está asustando porque sabe que ustedes no tienen ni idea de medicina. Llama a mi doctor, quiero desenmascararla frente a todos». El encargado abrió los ojos, como si no pudiera creer lo que escuchaba. «Señora Nel, bebé, ¿a quién vas a hacerle caso?», interrumpió Bruno, visiblemente fastidiado. «¿Quién te pagan, yo o ella?». «Sí, en sí, voy por el doctor», se apresuró a decir el encargado, bajando la cabeza antes de marcharse, resignado. Liana se acercó despacio y se pegó a Bruno con ternura. «Bruno, no te pongas así. Eso te hace mal. Michelle sabe cómo manipular a la gente. ¿Cuántos años lleva con lo mismo? Y ahora resulta que ella manda en esta casa». Esas palabras fueron como una bofetada peor que cualquiera que me hayan dado antes. En 3 años había olvidado todas sus promesas. El día de nuestra boda, Bruno me había mirado, lleno de amor, diciendo: «Esta es tu casa. Y desde hoy tú mandas aquí». No pude contener las lágrimas. Lo que había estado pensando antes me parecía absurdo. Y no pude evitar pensar qué pasaría si supiera que había muerto dando a luz. ¿Le remordería tantito la conciencia? Lo que era ahora daba lástima. Igual que mi fe en esas palabras de «te voy a amar siempre». Años atrás, Bruno y Liana habían estado comprometidos por un negocio entre sus familias. Sin embargo, ella había descubierto que, por un tema de salud, no podía tener hijos. Así que, sin pensarlo demasiado, se había ido del país y había dejado de hablarle. Siempre decía que siendo la única heredera de Inversiones Coudet, ¿cómo iba a cargar con el peso de arruinarle la vida a alguien como él? Para olvidarla, Bruno se metió a un equipo de exploración en zonas remotas. Fue ahí donde yo entré en su vida. Era la líder del grupo. Más tarde, cuando me pidió que me casara con él, me dijo que yo era su fuerza, su inspiración, que le mostraba el camino cuando no sabía dónde ir, que yo era su destino. Cuando nos casamos, me pidió que dejara mi trabajo. Decía que era peligroso, que melhor me preparara para ter um hijo, que assim asseguraríamos o herdeiro para a empresa. Quando Bruno y ia terminar eu se havia echado a perder. Vivia borracho, trasnochado, desgastado. Mientras los papás de Bruno me pressionavam para que les dieram nirau, e eu me dedicava a cuidar-lo a él, mientras intentava quedar embarazada. Hasta que lo logré. Después de 3 anos, quedei embarazada de gemelos. Mis suegros estaban tan felices que llamaron a los noticieros y anunciaron que esos serían los únicos herederos. Justo entonces, Liana regresó al país
diciendo: no me importa el dinero ni el grupo, con estar junto a Bruno me basta. Bruno empezó a llegar tarde, con marcas de labios rojos en su camisa blanca. Le pedí el divorcio, pero él se negó, diciendo que los hijos que traía en el vientre eran herederos de Inversiones Coudet y no iba a dejarme ir. Pero así como dijo aquello, también me dijo que Liana estaba enferma, que necesitaba ayuda, tras lo cual la había llevado a vivir con nosotros. Pero, como no podía tener hijos, no soportaba verme embarazada. Por eso me había encerrado en el ático, justo cuando iba a dar a luz. Bruno, te mereces pudrirte en el infierno. El doctor llegó, como siempre, era Alan Bardem, el médico personal de Bruno y su cómplice de toda la vida. Bruno se cruzó de brazos, molesto, y caminó detrás de él diciendo: quiero ver hasta dónde vas a seguir con tu espectáculo, Michelle. La puerta se vino abajo con fuerza. Como estaba recargada contra ella, mi cuerpo rodó hacia un lado, y el bebé que traía entre los brazos salió disparado hacia una esquina. Un polvo espeso me cubría por completo, manchada de sangre. Parecía una momia. Alan quiso salir corriendo por la impresión, pero por instinto profesional se agachó a revisar si todavía quedaba algo de vida. Bruno, tapándose la nariz por el olor a sangre, se quedó en la entrada del ático, sin intención de dar un paso más. ¿Qué coño hizo Michelle? ¿Por qué huele tan feo este cuarto? El encargado bajó la mirada, sin decir ni una palabra. Solo miraba de reojo a Alan de vez en cuando. Señor Coudet, por favor, no se ponga así, dijo Alan, quitándose los guantes, con el rostro serio. Los gritos de Bruno se apagaron y se soltó la nariz. ¿Cómo que no se ponga así?, preguntó, acercándose a Alan, mirándolo fijamente. Alan, en vez de mirarlo, señaló el cuerpo. Ya ni siquiera se podía reconocer mi rostro. Señor Coudet, fue un accidente en su esposa, está muerta. Tuvo problemas durante el parto. Alan se inclinó y con los guantes limpió un poco el polvo de mi cara. Mi piel blanca, llena de tierra, contrastaba con la sangre y el estado del cuerpo. Todavía tenía las piernas abiertas. Era grotesco, como salido de una pesadilla. Bruno echó un vistazo y soltó una carcajada. ¿Desde cuándo trabajas para Michelle, Alan?, inquirió, mirándolo de arriba abajo, molesto. ¿Acaso los niños son tuyos? ¿Te pidió ayuda cuando la encerré? Ahora entiendo por qué trató de escaparse por la ventana. Seguro ustedes dos tenían un plan o algo. Te consideraba mi hermano y ahora me traicionas. Bruno lo agarró de la camisa, con los ojos encendidos. ¿No tienes conciencia animal?, dijo Alan, sin poder contenerse más. Fuiste tú el que la dejó ahí encerrada. Ella murió por tu culpa. Eres un monstruo. Sigue actuando. Seguro ya la sacaste de aquí. Y esta es una doble. Te llevas a Michelle a otro lado, ¿cierto? Alan no respondió. En vez de eso, le dio un puñetazo directo en la cara, con toda su rabia, tumbándolo y haciendo caer junto a mi cuerpo. Mis ojos, que seguían abiertos, quedaron mirándolo. De frente, Bruno se levantó de golpe, confundido, y al hacerlo, tocó una cadena tirada en el piso. Era la que había logrado arrancarme en mi último aliento. La misma que decía Anne por siempre. Era única en el mundo. Bruno la había mandado a hacer. Anne era carísima, un símbolo de nuestro amor. Retrocedió de inmediato, tropezando hasta pegarse contra la pared. Miró el piso, horrorizado, donde la sangre y restos de piel se mezclaban. Pero enseguida se forzó a calmarse y clavó la mirada en Alan y el encargado. ¿Todos me estaban tomando el pelo? ¿Qué les dijo Michelle? Seguro les dijo que cuando nacieran los niños les daría acciones en Inversiones Coudet. ¿Cierto, señor Coudet? Su esposa nunca dijo nada de eso, respondió el encargado, nervioso. Todos estos años me engañó con su carita de yo no fui. Nunca vi lo codiciosa que era. Y todos ustedes se pasaron a su bando. ¿Pero ya? ¿Se les acabó el jueguito? El hijo que tenga solo podrá ser heredero si ella es mi esposa, la señora de Bruno Coudet. Justo en ese momento, Liana entró corriendo. Bruno, ¿ya encontraron a Michelle? Eso, Anne. Eso es. Liana vio las manchas de sangre en la pared y mi cara blanca como papel. La cereza sobre el pastel que era mi cadáver, deformado en un rincón. Pegó un grito y se lanzó hacia Bruno, abrazándolo, llena de terror. No tengas miedo, Lia. Bruno la abrazó, bajando la voz. Solo es un muñeco que usaron para montar esta farsa. Michelle, esa desgraciada, se atrevió a armar todo esto para quedarse con nuestra familia y nuestra fortuna. Dicho eso, volvió a lanzar una mirada rabiosa a Alan y al encargado. Mañana mismo se acabó mi matrimonio con Michelle. Ese niño que parió
ya no va a ser heredero de Inversiones Coudet. Y ustedes, si quieren seguir aquí, hagan que Michelle venga a disculparse con Leah ya. ¿No ves que está muerta? ¿Dónde quieres que la busquemos? Alan le gritó, fuera de sí. Alan, nuestras familias siempre han sido cercanas. No quiero que esto se vuelva un escándalo. Si te gusta Michelle, quédate con ella, pero solo después de que se separe de mí. Liana, con una vocecita que apenas podía disimular su emoción, preguntó, Bruno, ¿en realidad te vas a divorciar de Michelle? Así es, en cuanto la encuentre. Lia, ¿estás lista para ser mi esposa? Liana se metió en sus brazos, hablándole bajito como si fuera una niña chiquita. ¡Estoy más que lista! Alan escupió al suelo y, harto de tanto teatro, se dio la vuelta. El encargado, queriendo conservar su empleo, siguió a Bruno mientras revisaban el ático una y otra vez, buscando cualquier indicio de que me hubiera escapado. Era tan absurdo que solo me daban ganas de reír. Mi cuerpo estaba justo ahí frente a él, y todavía creía que yo estaba en otro lado. Buscaron por todas partes. Bruno incluso tiró al bebé como si fuera un trapo viejo, hasta que abrió la ventana que él mismo había sellado, y al ver la cerradura manchada de sangre, se quedó un momento en silencio. Después, explotó. Así que así querías irte, así que no pensaba ser mi esposa, ¿cierto? Muy bien, Michelle. Si escondida viendo cómo hago el ridículo. Escucha, estás bien, ya no te quiero. Desde hoy, ya no eres mi esposa. Y, furioso, lanzó al piso la cadena que me regaló, rompiéndola. Liana se acercó temblando, intentando no pisar mi cuerpo, y se paró junto a Bruno. Bruno, ¿en serio esta cosa no es Michelle? Bruno la abrazó con ternura y con voz firme dijo, no te preocupes, Lian, todo esto es un truco de Michelle. No hay que esperar nada. Voy a contratar a un abogado de divorcios ya. Y la próxima semana anuncio nuestro compromiso en una rueda de prensa. Vi la cadena rota por siempre. Resultó que ese amor que Bruno me juró algún día se deshizo tan fácil como un collar cuando se estrella contra el suelo. El día que nos conocimos fue en medio de una expedición, atrapados por una tormenta de nieve. El clima se puso terrible y el equipo no podía avanzar. Bruno, sin experiencia, se quedó atrás. Yo, como líder, dejé que los demás siguieran y me quedé con él. Nos refugiamos en una cabaña abandonada. No teníamos comida ni agua. Durante 3 días, usé todo lo que sabía para mantenerlo con vida. Bruno me decía que esos 3 días le supieron a una vida entera, que se había enamorado sin remedio. La cosa es que yo pensaba que cuando uno está al borde del abismo, cualquier gesto se siente como amor. Por eso lo rechacé al principio. Pero este hombre insistió por 4 años. Y en ese tiempo, me acompañó a todas las aventuras que hice. Cuando subimos al pico más alto, me ofreció su oxígeno sin pensarlo. Cuando nos tocó el frío más brutal, enfermo y aún con fiebre, se negó a quedarse quieto hasta que me encontrara cuando me retrasé. Yo también caí. Con cada una de esas cosas, me fui convenciendo de que sí, que él era el compañero con el que quería todo. La gente decía que tenía suerte, que el presidente de Inversiones Coudet se había enamorado de mí. Yo también lo creí, hasta que Liana volvió. Cada vez que ella llamaba, Bruno lo dejaba todo para ir corriendo. Lia creció conmigo, no puede hacer nada sin mí. Lia está sola y tiene fiebre. La voy a traer para que tú la cuides. El corazón de Bruno se partió en 2 y la parte que era mía se estaba haciendo más chica, hasta que ya no me alcanzaba. Cuando Liana no estaba, Michelle era digna de amor. Cuando ella regresó, era como cuando el sol tapa la luna. La luna dejó de importar. La luz de Michelle dejó de importar. Aunque pedí el divorcio, Bruno no me dejó. Cuando me encerró en el ático, en sus ojos solo quedaba desprecio. Michelle, si te vas, ese niño ni va a saber que tú lo pariste. Te vas a quedar aquí hasta que nazca. Me dejó atrapada en un cuarto que parecía una cabaña de montaña, como aquella vez. Solo que ahora no era la nieve la que me tenía presa, sino las puertas selladas por el mismo que una vez dijo amarme. Bruno convirtió lo que era mi orgullo, mi fuerza, en una condena. Ahí me quedé, muerta, ignorada, mientras él ya planeaba su boda con Liana. Bruno organizó una rueda de prensa, anunciando la noticia con una sonrisa de oreja a oreja. Volvió a subir fotos mostrando su amor en redes sociales. Bruno y Liana publicaron al mismo tiempo. Bruno, al final, tú siempre serás la respuesta. Liana, después de buscar y buscar, sigue siendo tú la respuesta. Viejos conocidos de la escuela aparecieron en los comentarios. Por fin juntos, felicidades. De amiguitos a esposos. Ahora sí creo en el amor. Y en medio de toda la vibra empalagosa, apareció el comentario de Alan. Al final, después de buscar y buscar, ¿te encuentras con Michelle con vida?
Bruno solo respondió a ese comentario y lo dejó fijado en la parte de arriba. Tú la escondiste y la tienes por guarda hallada solo para ti. ¿Cómo pretende que la encuentre? Era más que claro lo que quería decir. Debajo, la gente empezó a tirar odio. No solo eso, usuarios en redes comenzaron a desenterrar historias falsas sobre mi experiencia como líder en expediciones. Dicen que el equipo de expedición hacía de todo. Seguro que Michelle se metía con todos los hombres. Así conquistó a Bruno. De seguro sabe lo buena que está en la cama. Y como si no fuera suficiente, algunos hasta usaron tecnología para poner mi cara en videos falsos. Los insultos me llovían sin parar. ¿Y qué hacía Bruno? Nada. No los detenía. Al contrario, les daba me gusta. Veía su pantalla con una sonrisa, como si lo disfrutara. Michelle, vamos a ver cuánto aguantas escondida. Grité a todo pulmón intentando agarrarlo a cachetadas, pero mi mano solo atravesaba su cara sin que él lo notara. La fiesta de compromiso entre Bruno y Liana se celebró en el hotel más lujoso de la ciudad. No solo eso, usuarios en redes comenzaron a desenterrar historias falsas sobre mi experiencia como líder en expediciones. Dicen que el equipo de expedición hacía de todo. Seguro que Michelle se metía con todos los hombres. Así conquistó a Bruno. De seguro sabe lo buena que es en la cama. Y como si no fuera suficiente, algunos hasta usaron tecnología para poner mi cara en videos falsos. Los insultos me llovían sin parar. ¿Y qué hacía Bruno? Nada, no los detenía. Al contrario, les daba me gusta. Veía su pantalla con una sonrisa, como si lo disfrutara. Michelle, vamos a ver cuánto aguantas escondida. Grité a todo pulmón, intentando agarrarlo a cachetadas, pero mi mano solo atravesaba su cara sin que él lo notara. La fiesta de compromiso entre Bruno y Liana se celebró en el hotel más lujoso de la ciudad. Mis suegros, sin embargo, no podían ocultar su incomodidad. Años atrás, también se opusieron a nuestro matrimonio. Durante todo el tiempo que intenté embarazarme, para no herir el orgullo de Bruno, jamás le dije que el problema era suyo, pero después ya no pude más y se lo conté a sus papás. Desde entonces, me trataron diferente. Cuando quedé embarazada de gemelos, me recibieron como a una hija. Bruno, no me importa cuántas mujeres metas en tu vida, Jero, a Michelle tienes que traerla. Los niños que va a tener son los únicos herederos de la familia Coudet. Eso lo dijo su papá, con tono firme. No se preocupen, hoy va a venir. Bruno contestó confiado, mirando de rato en rato la entrada del salón. Mi alma flotaba por ahí, sin saber qué jugada estaba por hacer, hasta que apareció Alan, y Bruno fue directo a recibirlo. Pero, al ver que venía solo, no pudo ocultar su desilusión. De inmediato, mandó a varios guardias al balcón. Vayan al carro de Alan y revisen todo. Si encuentran un solo cabello de Michelle, me avisan al instante. Dio la orden y encendió un cigarro, fumando con tanta ansiedad que terminó tosiendo. Los guardias regresaron pronto. Señor Coudet, no hay ni rastro de la señora, ni un cabello, maldita sea. ¿Dónde carajos la escondieron? Bruno se puso como loco y golpeó el barandal del hotel con rabia. Los guardias bajaron la mirada, sin saber qué decir. Cuando regresaron al salón, ya muchos invitados estaban yendo. Alan, harto, se acercó y lo agarró de la camisa. Ahora también vas a destruir mi carro. Bruno evitó mirarlo a los ojos, pero gritó: ¡dámela ya, Alan! La próxima vez, no solo será tu carro lo que destruya a Alan. Le sostuvo la mirada, furioso, y le dijo: Bruno, ¿hasta cuándo vas a seguir haciéndote el pendejo? Alan agarró a Bruno del cuello y le habló con una rabia que le salía del corazón. La culpaste a ella de todo. Dejaste que barrieran el piso con su nombre y tú mismo la mataste. ¿Cuándo vas a aceptar que fuiste tú, con tus propias manos, el que mató a tu esposa y tu hijo? Ese cuerpo en el ático es Michelle. ¿Solo pudo tener a uno de los bebés? El otro no sobrevivió al parto. Alan lo soltó, mientras seguía viéndolo, con ojos de asesino. No llamé a la policía porque quería verte caer poco a poco. A ver si tienes lo que se necesita para pedir un examen forense. ¿Te animas? ¿O te da miedo saber que sí, que ese cadáver es Michelle? Bruno perdió el equilibrio y casi se cae. Cuando regresaron a la casa, Liana ya estaba en la habitación principal, vestida con un disfraz ridículo, toda arreglada, con un encaje blanco y medias hasta los muslos. Se echó encima de Bruno como si fuera un regalo envuelto. Bruno, esperé tanto por este momento. ¡Ya soy toda tuya! Cerró los ojos, se estiró y levantó la cara, ofreciéndole sus labios como si estuviera en el capítulo final de una novela. Pero Bruno no reaccionó como ella esperaba. La apartó sin mirarla. Lian, tengo cosas que resolver de la empresa. Hoy dormiré en el estudio. Se volteó sin esperar respuesta. Lian empezó a caminar detrás de él a toda prisa, quitándose la ropa como si eso lo fuera a convencer.
Bruno, sin voltear, le dijo: «Abrígate, no quiero que te enfermes», y le cerró la puerta en la cara. Pero no se fue al estudio. Subió al ático por fin. Iba a enfrentar lo que había hecho. Respiró hondo antes de empujar la puerta. El olor lo golpeó como un puño. Entró y no pudo contenerse. «¿Qué carajos estás haciendo, Michelle? Te doy una última oportunidad. Si no sales, de veras voy a enojarme». Su tono se fue apagando mientras se acercaba a mi cuerpo. El calor del ático había acelerado la descomposición. Había larvas arrastrándose por entre lo que quedaba de mi piel. Esta vez, Bruno no se tapó la nariz. Ann se acercó a mí y entonces le brotó una furia que no se podía explicar. «Michelle, ¿te parece chistoso? Este cuerpo parece tan real. Admito que está bien hecho. No te doy permiso de morirte sin decirme nada». En eso, se oyeron pasos. Bruno se iluminó por un segundo. «Michelle, sabía que no estabas muerta», pero al voltear, se quedó helado. Los que entraron eran sus papás. La mamá de Bruno gritó y se fue de lado, desmayada. El papá, con el estómago revuelto, empezó a vomitar una y otra vez. Luego levantó su bastón y le pegó en la pierna a Bruno, con tal fuerza que se al piso. «¡Animal, mataste a Michelle! ¡Mataste a tu propio hijo!». Bruno empezó a gritar como loco. «¡Fue ella! Todo esto fue idea suya. Una vez nos quedamos atrapados en una cabaña y me dio toda la comida, y ella sobrevivió». Yo lo escuchaba y solo sentía un vacío. «¿Así que si te acordabas de todo? Entonces, ¿por qué me terminaste matando?». El papá de Bruno no podía parar. Seguía golpeándolo con el bastón. «¡Eres un imbécil! Nunca pensé que alguien como tú saliera de esta familia». Bruno, harto, mandó traer a los guardias y los echó de la casa. Cuando se quedó solo, volvió a revisar mi cuerpo. Mi cara ya no se reconocía, pero él seguía tocando la sangre seca, como si buscara algo. De pronto, se quedó quieto. Algo lo había hecho reaccionar. Sacó el celular y empezó a buscar con desesperación. Yo estaba detrás de él, mirando cada movimiento. ¿Puede una embarazada tener un bebé antes de la fecha programada? Bruno se quedó viendo la pantalla de su celular como si no pudiera entender lo que acababa de leer. No conforme, siguió deslizando el dedo página tras página hasta que empezó a gritar, fuera de sí. «¡No lo sabía! ¡Juro que no lo sabía!». Pensé que las mujeres solo daban a luz el día exacto. Nadie me dijo que podía ser antes. Le marcó de nuevo a Alan, pero esta vez su voz sonaba increíblemente sumisa. «Solo tráeme a Michelle. Y a partir de ahora, tú pones las condiciones para cualquier trato». Desde el otro lado, Alan se rió y le contestó sin filtros. «¿Trato? ¿Con un asesino? Por cierto, antes de casarte con tu nueva esposita, la hiciste abortar 6 veces. Abre tus redes, es lo más comentado». Bruno se quedó callado, perdido. En eso, Liana entró corriendo. «Bruno, están diciendo cosas horribles de mí en internet. Tienes que hacer que dejen de decir eso de mí». Bruno se giró, abrió las tendencias a los ricos de Ferreirola. Ya sabían todo. Algunos viejos amigos confirmaban que Liana había abortado varias veces mientras andaba con él. Después de un rato en silencio, Bruno preguntó: «¿Entonces, no puedes tener hijos porque te hiciste 6 abortos?» La expresión de Liana cambió por completo. Su voz se quebró como cristal. «¿Les crees a ellos en vez de a mí? ¿A eso le llamas amor?». Bruno se rió con amargura. «Siempre estuviste enferma. Cuando te dije que fueras al hospital lo evitaste, pero no contabas con que Alan, además de leer estudios médicos, también sabe de medicina tradicional», Alan me advirtió. «Pero yo te creí a ti, no a él». Y con eso, mandó a encerrarla. Después, se quedó frente a mi cuerpo. Sacó un pañuelo blanco y comenzó a limpiar la sangre seca con una delicadeza que daba pena. Me hablaba bajito, una y otra vez. Nadie le contestaban hasta que no pudo más. Cayó de rodillas y se tapó la cara llorando como si recién entendiera lo que había hecho. «Michelle está muerta de veras. Y fue por mi culpa. Voy a pagar por todo. Espérame». Yo lo miraba sin expresión. Por dentro, la rabia me quemaba. ¿Pagar? ¿Cómo puedes pagar por unas vidas mientras esa furia crecía? Sentí que algo dentro de mí se encendía. Vi una guitarra olvidada y la levanté. Se la lancé con odio a Anle. Di tan fuerte que cayó. Pero él se levantó sonriente. «Michelle, sabía que estabas aquí. No dije nada. Solo volví a levantar la guitarra y lo golpeé una y otra vez, hasta que su cabeza empezó a sangrar. Bruno no se defendió. Lloraba, arrodillado, bañado en sangre. En su cuerpo temblaba. ¡Una Sheman! Después, los 2 nombres más odiados en internet eran Liana y Bruno Lamayo.
Ria decía que habían huido tras cometer un crimen, pero non Bruno la mandó lejos, a una isla desierta del Pacífico, y él, cargando mi cuerpo, se fue de nuevo hacia la montaña. Cuando llegó a la base, un miembro del equipo trató de detenerlo. El paso está cerrado, hay alerta de avalancha. Era como aquella vez. La nieve, el frío, el peligro. Pero Bruno no escuchó. Se fue solo. Llegó a la misma cabaña vieja, con la misma tormenta cayendo sobre él. Michelle, vine por ti. Miró hacia el blanco infinito. Respiró hondo y cerró los ojos. La nieve lo cubrió por completo. Y era obvio, ese manto negro era su tumba. Y así termina el precio de la traición. Una historia donde el amor se confundió con engaño y la confianza se pagó con dolor. A veces, quien más promete cuidarte es quien más te destruye. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te atrapó, suscríbete, deja tu like y comenta. ¿Tú qué habrías hecho? Nos vemos en la próxima historia, Ni. Recuerda, la verdad siempre sale a la luz.